Entonces, pues para ellos fue un problema grande, ¿no? Pero para los que le visitaban pues era una riqueza, ¿no? Poder llevar estos mensajes y mandarlo por las redes sociales personales del Papa para los distintos grupos y realidades eclesiales. La comitiva es muy pequeñita, como veis, ahí me parece que son 2 coches los que van detrás. Uno lleva a su familia carnal, y habrá alguien más de lo que es la curia. Claro, Pero... es que es la voluntad de él, ¿no? Que fuera cercano, familiar. Dice que los papas sean velados y sepultados como cualquier hijo de la Iglesia, con dignidad, como a cualquier cristiano, pero no sobre almohadones. Es un poco, es que estamos otra vez con la filosofía de Francisco, ¿no? El no tener nada especial, ser nada más que un hijo de Dios. Ha servido a la Iglesia, pero no quería ser tratado de sumo pontífice. A mí me ha llamado mucho la atención siempre de los 4 símbolos permanentes que los papas siempre han llevado, los últimos papas, solamente mantuvo uno, que es el vestir de blanco, porque ni la cruz pectoral era la del Papa, ni el anillo que llevaba normalmente era el del Papa. Perdona, Manuel, mientras cruza ese puente que perdíamos la señal y vemos cómo le están esperando a la salida de él, vamos a conectar otra vez con San Pedro. Anabel Sanz ha estado también pendiente de la delegación española. Anabel. Antes de ocupar su lugar en la plaza de San Pedro del Vaticano, los reyes don Felipe y doña Leticia han entrado con el resto de la delegación española unos minutos en la Basílica de San Pedro del Vaticano para estar junto al féretro del Papa Francisco. Ya en primera fila, por ser una casa real católica, han estado saludando a los líderes mundiales, entre ellos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su mujer, y también al mandatario, al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y a su mujer. Junto a los reyes ha acudido también la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, así como el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y también el líder de la oposición, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Quien no ha estado aquí presente en este funeral por el Papa Francisco ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una plaza y los alrededores que han estado tomados por unos 200.000 fieles. Hemos podido ver a españoles como un grupo de unos 50 jóvenes que han venido desde Barcelona, desde Madrid y desde Canarias. Todos dicen impresionados, emocionados por este momento histórico. Gracias, Anabel. Y vemos esta imagen, el papamóvil con el féretro de Francisco, que acaba de salir de la oscuridad de ese túnel y cuesta arriba, en esa rampa, empieza a encontrarse ya con miles de fieles que aguardan a ese cortejo fúnebre que despacio va recorriendo el trayecto que le separa de la tumba donde descansarán, donde reposarán los restos mortales de Francisco. Es una imagen, como vemos, aérea, en las aceras, en el borde de los puentes, con también el cordón de seguridad. Roma se ha cortado prácticamente, hoy circular por ahí es imposible, con un amplio dispositivo de seguridad, llegando ya junto al río para cruzarlo. Exacto, y vamos a decir que este ya sí que es el último viaje de un papa muy viajero, porque han sido 12 años, pero ha realizado 47 viajes, y hemos escuchado que en la homilía decían que era significativo que el primer viaje hubiera sido a Lampedusa, isla símbolo del drama de la emigración, ¿no? Con miles de personas ahogadas en el mar. También el viaje a Lesbos, junto con el patriarca ecuménico y el arzobispo de Atenas, ¿no? Así como también otro viaje, esa misa en la frontera entre México y Estados Unidos, con ocasión del viaje a México. Pues este papa viajero está realizando, pues como a él le gustaba, en la calle, porque nos invitaba constantemente a la calle, armen lío. Bueno, pues hoy la gente no se atreve a armar lío, pero sí a aplaudir con muchísimo respeto el paso de los restos mortales del Papa Francisco. Un gran papa, la verdad. Como decía el propio
ministro de la presidencia, Félix Bolaños, ¿no? Decía, nos quería mucho, pero también le queríamos. Efectivamente. Es su último viaje, y es su último viaje al lugar de los bienaventurados y, por tanto, al lugar donde los primeros son los más pobres, porque él quiso que todos esos viajes tuvieran como criterio en la selección de los viajes ir a lugares con dos características, donde la Iglesia fuera minoritaria, por eso no vino ni a España ni a Argentina, que eran los dos países que él más conocía, lógicamente, y que además de que fuera minoritaria la Iglesia, fueran lugares donde de algún modo hubiera la expresión de la marginación, de la pobreza, del incumplimiento de los derechos humanos, etc. De ahí su intención de venir a Canarias, no a España como tal, sino a Canarias, que es donde están llegando miles y miles y miles de inmigrantes. Y que estuvo a punto de hacerse si no hubiera caído enfermo. Parece que estaba todo muy pensado ya para este viaje a Canarias, a este punto de España donde realmente están sufriendo más la inmigración, ¿no? Y las pateras de los inmigrantes que quieren acceder a España, ¿no? Él quería estar con los más necesitados, con aquellos de los que no se acuerda nadie. Bueno, pues él nos ha enseñado a poner la mirada precisamente en ellos, ¿no? En los más vulnerables. De todas maneras, quiero romper también una lanza por lo que es la Iglesia en sí. Es decir, es lo que Jesucristo nos ha enseñado desde hace 2000 años. Entonces, estamos viendo al Papa Francisco, sí, como un hombre efectivamente que puso en la diana todo eso, pero está en la diana de la Iglesia desde hace 2000 años el trabajo con los pobres, el trabajo con la gente menos favorecida, y por eso tenemos Cáritas, por eso tenemos Manos Unidas, por eso tenemos el trabajo que se hace en cada parroquia, ¿no? Es verdad, Francisco pudo ser más un párroco, ¿no? Un párroco papa, ¿no? Porque bueno, piensa, Inmaculada, que él, cuando fue al cónclave donde fue elegido papa, él llevaba ya su billete de regreso porque tenía la seguridad de que no iba a ser papa. Y la homilía del día siguiente cuando llegara, que tenía que decir misa. Sí, claro que sí. No hemos dicho que el Papa era el mayor de 5 hijos de una familia precisamente de migrantes piamonteses que vivían en el barrio de Flores, en Buenos Aires, donde le han rendido un homenaje precioso en estos últimos días, ¿no? Y él estudió como técnico químico, como preámbulo de medicina, pero la vida luego pues le llevó él decía que, bueno, su familia era muy religiosa, pero que debe la fe a la abuela. A su abuela, sí. Su abuela Rosa. Perdón, estábamos viendo las imágenes. Parece que la comitiva ha acelerado un poco el paso, no va tan despacio como comenzaba y como se preveía, mientras los miles de fieles siguen agolpados en las aceras. Vemos también cómo desde los balcones, en las ventanas, están asomados viendo, y me llama poderosamente la atención que parece desde este plano que efectivamente va un poquito más rápido y quizás el trayecto es algo más rápido de lo previsto. En cualquier caso, este traslado nos está dejando una imagen, nos está recorriendo algunos de los puntos emblemáticos también de la ciudad y nos deja imágenes de esta ciudad eterna de Roma, ¿no? Va cuesta arriba, va hacia el monte Esquilino, que es el más alto de las 7 colinas de Roma, con 64 metros de altitud, que es donde está Santa María la Mayor. Sí, por la vía Víctor Manuel y gracias. Sí. Bueno, hay que también contar que él, que ha querido quitar tanta pomposidad de este momento que estamos viviendo, él en vida declinó utilizar la limusina papal y acudió en autobús precisamente a cenar por primera vez a su residencia, ¿no? Él era así, no utilizaba tablet, no era hombre de tecnologías, escribía a mano. El móvil solo lo utilizaba para hablar con su familia o para llamar al papa al cardenal de Gaza, al obispo de Gaza. Él realmente era un hombre que prefería el contacto cara a cara antes que las
tecnologías, ¿no? Estamos viendo las imágenes, me llama la atención porque justo en este trayecto, en los últimos 100 metros, en la zona a la izquierda de sus pantallas, 4 o 5 personas diferentes en momentos distintos han lanzado como papeles, como bolas de papel, al paso del papamóvil. No sé si quizás era alguna plegaria escrita. Los pétalos de la Virgen, precisamente, ¿no? Claro. Porque claro, Ha sido una secuencia, iban lanzando varios al paso, que no era algo que con intención de golpear el coche, pero sí que se les veía que lanzaban como unos papeles al paso del papamóvil. La iglesia de Santa María la Mayor tiene la historia o el milagro de que, bueno, un 5 de agosto nevó sobre esa colina en la que está. Y entonces, bueno, pues dijeron, pues efectivamente, aquí es donde quiere la Virgen que hagamos la iglesia. Y todos los 5 de agosto hay una petalada blanca inmensa en esa iglesia. Pues no sé, a lo mejor podrían ser también pétalos o flores, ¿no? Y está a punto de llegar a el Jesús, donde la iglesia madre de los... Ahí está. Mira qué cantidad de gente. De la Compañía de Jesús. Jesuitas, ¿eh? Claro. Bueno, realmente ha sido el primer papa jesuita. Veremos a ver qué pasa en el próximo conclave, porque no hay muchos, pero hay algún jesuita también como cardenal, ¿no? Sí, hay alguno más. Hay alguno. Bueno, su primera misa, la de San Ignacio de Loyola, el primero de los jesuitas, fue en Santa María la Mayor, también. O sea que todo tiene una unión y un significado. Acaba el Vaticano de actualizar la cifra de asistentes al funeral, ha elevado ya la cifra a 250.000. La última que le dábamos matizaba en ese comunicado que el reguero de gente era constante y seguían llegando, ahora cifrado en 250.000 personas las que han asistido al funeral por Francisco. Y ahí vemos cómo va aumentando la afluencia, llega ya a estas calles empedradas típicas de Roma, donde hoy no hay tráfico, ese tráfico horrible que tienen, que conducen de aquella manera, ¿verdad? Pues ahí lo estamos viendo con esa calle despejada, en lo que es también un reto organizativo y de seguridad, cordonar 6 kilómetros de zona donde, además, como ven, están las calles completamente llenas de gente. Sí, exacto. Hay que decir que el Papa está cumpliendo su voluntad, está en la calle y con la gente en este último viaje, justamente hasta que reposen sus restos en Santa María la Mayor. Hay que decir que es que al Papa en Argentina se le veía mucho recorrer los barrios a pie, los barrios más pobres. De ahí, bueno, los barrios llamados villas, por eso se le conoció como como el cura villero primero y después como el Papa villero. Y es que consideraba, pues lo que estamos diciendo, ¿no?, que los pastores debían estar cerca de la gente, y esa cercanía con las personas es otro de sus sellos, ¿no? La ocasión de estar en diciembre en la Villa 21, que es la que él más iba prácticamente, ¿no?, casi todos los domingos, ¿no? Hoy ya llamada barrio del padre Mujica, ¿no?, que fue un mártir, sacerdote mártir en esta villa, y realmente sí, son lugares han sido de extrema marginalidad. Villas miseria, ¿no? Villas miseria. Sí, yo creo que otro rasgo del Papa que estamos despidiendo hoy, sin duda un Papa que tenía un gran liderazgo, repito, no solo en la Iglesia, fuera de la Iglesia también, pues era su amor por los niños. Y también en su libro habla mucho de los niños, dice, los menores que en realidad se han convertido en mis mentores. Decía que eran los niños como una guía de vida, ¿no?, para todos. Y también hablaba de las personas mayores. Es un Papa al que le hemos visto abrazar a todo tipo de personas con enfermedades, algunas enfermedades muy visibles, y él les abrazaba y les besaba. Yo creo que ese abrazo, esas imágenes de él abrazando y besando... Se va viendo ya el Coliseo de fondo, perdona. Más con los romanos está llegando al Coliseo. Estamos llegando a uno de los emblemas también de todo Roma, ese Coliseo. Qué bonita Roma, ¿eh? Y las ruinas qué maravilla. Me está dando ganas
nos está dando ganas de estar allí, ¿verdad? De estar allí. Viendo esta imagen y este día, el Coliseo, qué ganas de estar allí. Ojalá. Pero bueno, además tiene mucho sentido que el Papa recorra la ciudad de Roma, porque él es obispo de Roma y hoy es enterrado también como obispo de Roma, de esta ciudad. Y era como él quería que le llamasen, más que Papa, obispo de Roma. De Roma, sí, sí, sí. Así que... Es el primer título, obispo de Roma. Dice, explica el derecho canónico que por ser obispo de Roma es sucesor de Pedro y por ser sucesor de Pedro es cabeza de la Iglesia Universal. O sea, los tres nombres van encadenados, ¿no? Pero el principal es obispo de Roma. Está llegando a este Coliseo donde hace muy poquito hemos visto que se celebra el Vía Crucis cada Semana Santa. Los 3 últimos años, no solo este, que acababa de recibir el alta después de 38 días de ingreso hospitalario por sus problemas respiratorios, en los 3 últimos años ya sus motivos, sus problemas de salud no le permitieron dirigir el Vía Crucis, pero siempre mandaba sus textos y las oraciones preparadas para ese Vía Crucis, un sitio que además tiene un alto significado para los cristianos perseguidos precisamente en Roma, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo que aparezca hoy esta comitiva fúnebre por aquí. De hecho, justo enfrente ha pasado por San Clemente, que es donde se considera históricamente, con seguridad histórica, que se sabe que ahí se celebró ya misa en los primeros años después de la resurrección de Cristo, cuando empezó la comunión con Pedro, ¿no? Todo es historia, Pedro. Estamos viendo, es que este momento es realmente histórico y lo estamos viviendo gracias a las nuevas tecnologías, gracias a la televisión, a la radio, ¿no? Estamos viviendo este momento que sin duda es único. Muchas veces pensamos, cuando fallece un papa, ¿cuántos papas has vivido? Pues tantos. O sea, realmente este momento lo vamos a recordar, no solo los que ya somos adultos, seguramente muchos niños y jóvenes van a recordarlo, sin duda. El Papa bordeando el Coliseo. A las 200.000 personas de allí se unirán las chiquitientas mil que estamos viendo ahora. Esto no sé si el Vaticano ya tendrá capacidad de contarlo, si será más bien el Ayuntamiento de Roma. Deja atrás ya ese Coliseo donde tantos mártires de la Iglesia que Francisco lideraba han dejado allí su sangre. Francisco hoy se une con ellos, bueno, ya está con ellos en el cielo y se encuentra con ellos Hemos también. pedido por ellos en la letanía, los protomártires romanos, ¿no? En la época de Diocleciano, efectivamente. Fijaos que es que estamos viendo una Roma con esos tendidos eléctricos, bueno, pues nada de soterrados, sino ahí. Están los raíles ahí. En fin, a la vista de todos, ¿no? Y bueno, pues es el recorrido que está haciendo el Papa. Yo insisto mucho en lo que significa el ver estas imágenes. Y estoy recordando a aquella niña, no sé si en uno de los encuentros con el Papa, esa niña que le dijo, ¿pero usted quería ser Papa? Y el Papa dijo, no, yo no quería ser Papa, lo dijo así tal cual. Claro, parece ser que el que quiere ser papa y entra como papa sale cardenal, pero el que entra como cardenal tiene muchas posibilidades de salir papa, ¿no? Y es lo que le pasó a él. Todos dicen que no quieren ser papas. Todos. Todos, claro, hombre. No sé si le han vuelto a lanzar un montón, no sé, son flores, la verdad que me gustaría saber lo que le lanzan. Si lo pilláis, porque me tiene intrigado, van lanzando, no sé si... Probablemente sean flores, digo yo. Bueno, todos los cardenales españoles entrevistados por nosotros, los periodistas, han dicho que ellos iban a votar, pero que tenían la fe absoluta de que no iban a ser papas. Y uno incluso decía, es más fácil que mi abuela sea papa que yo. Y digo, pues candidato a ser papa. Es una responsabilidad enorme. A uno le preguntaban qué le parecería si él le nombrase papa y dice, el Espíritu Santo no hace tonterías. Pues cuando dicen esto dices, caray, este va a ser cuanto más humilde, ¿no? Yo creo que algo que tuvieron muy en cuenta en el último cónclave para elegir al Papa Francisco era precisamente su unión a los pobres y la humildad y lo poco que le gustaba la pompa y circunstancia. Eso es lo que les atrajo
al resto de cardenales para votarlo. Él en su equipo de fútbol fue portero, porque él decía que no se le daba bien jugar al fútbol y fue portero. Y yo he pensado muchas veces cuántas ha tenido que parar en lo que lleva en esos 12 años que ha tenido de pontificado, por la izquierda y por la derecha, porque todos se le han querido apropiar y todos le han atacado de alguna u otra manera. Entonces, bueno, yo cuando hablan los políticos dicen es un gran papa porque era el papa de los pobres, porque era el papa, hablan los políticos de izquierda, digo, sí, es un gran papa porque está en contra del aborto y de la eutanasia. Ahí no entra nadie, ¿no? Bueno, me vais a permitir, porque vamos como avanza este cortejo fúnebre hacia Santa María la Mayor. Vámonos hasta ese punto, hasta la basílica donde quiere ser enterrada, para ver la expectación a poco tiempo de que llegue el féretro del Papa. Vea. Hasta llegar a Santa María la Mayor, el coche del féretro recorre 6 kilómetros. Miles de personas están esperando con policías y voluntarios. En la plaza se nota el nerviosismo, es un momento histórico y el Papa ya ha abandonado el Vaticano y está recorriendo Roma para llegar a Santa María la Mayor, donde recibirá la sepultura. Aquí les están esperando ya varios agentes, además de los pobres, que Francisco esperaba que estén con él. Precisamente lo hablábamos antes, esos pobres que le esperan, que serán los que introduzcan el féretro en la basílica, y que es también un gesto del Papa con lo que ha sido su pontificado. ¿Habéis visto el lugar donde va a ser enterrado? Anteriormente, no ahora con la fotografía. Es un oratorio diminuto en el que caben 2 personas, apenas. Está dentro de lo que es la capilla Paulina, que se llama, que es donde está su Virgen, ¿no? Y al lado de la capilla de los Sforza. Pero es una habitación chiquitita. Ya te digo que yo creo que la gente que quiera ir a verle a partir de mañana es que van a tener que entrar de 2 en 2, no cabe más. Bueno, pero era un poco la filosofía de él, ¿no? Precisamente un lugar austero, pequeñito, donde solo invita al recogimiento. Claro, era donde él rezaba, al parecer. Era donde él rezaba, y era un lugar que, bueno, pues que rápidamente han tenido que habilitarlo, ¿no? Precisamente. Y según me decía un religioso trinitario español que vive ahí al lado de Santa María la Mayor, Rafael Márquez, en un primer momento su deseo era en otro sitio más pequeño todavía, que es justo al entrar en la capilla a la izquierda, debajo, como antes decía, de este cuadro de Santa Francesca Romana, ¿no? Pero ahí ya era imposible, porque es que realmente eso era, no llegaba a 1 metro cuadrado, ¿no? Bueno, esta basílica que está íntimamente relacionada con la monarquía española, ¿no? La verdad es que hay que decir que la reina Isabel la Católica envió expresamente al segundo papa español, Alejandro VI, el Papa Borgia, y bueno, pues tras el terrible saqueo de Roma por parte de los lansquenetes del emperador Carlos V, y con la llegada de la Contrarreforma, bueno, pues los reyes de España, de la Casa de Austria, decidieron enfatizar su ideal de defensa de la cristiandad precisamente con esta... Mira, es la primera imagen que tenemos de basílica. la escalinata del frontón de la iglesia Santa María la Mayor, donde ya le están esperando, como ven, ahí con la Santa Cruz en medio, los acólitos preparados a la llegada en cuestión de nada del Papa Móvil. Lo están viendo cómo llega en estos momentos, ha ido más rápido de lo esperado. Me da la sensación que incluso el recorrido ha podido ser algo más largo de 6 kilómetros, porque al final ha ido a un paso más largo, y este es el momento en el que este pick-up blanco, con blanco papal, los colores del Vaticano, llega, da marcha atrás para sacar ese féretro, como están viendo, a la plataforma donde lo van a colocar, y esa plataforma es la que se va a ser trasladada por un grupo de pobres inmigrantes, una delegación también, en esa delegación hay rescatistas de inmigrantes. Qué bien, juntan a todos, ¿verdad, Pedro? Es una representación que los juntan y que engancha mucho con lo que decía también en la homilía del cardenal Re, el primer viaje del Papa, precisamente a Lampedusa. Hoy también muy presentes en el momento de sentir. Suenan las campanas, vamos a escucharlas.
Manuel, es la imagen de la Virgen a la que acudía a rezar antes y después de cada viaje. Exactamente, sí, sí, sí. Que tiene su historia. Dicen que fue pintada por San Lucas en una tabla de una mesa que había construido el propio Jesús. Es una historia muy bonita, muy bonita. Y luego a San Lucas dicen que la enterraron con ella y cuando ya recuperaron sus restos, esa Virgen pues ya fue pasando de unas manos a otras hasta llegar a este punto. Sí, sí. Pues estamos en este momento, es otro, lo decíamos antes, es la tercera etapa, ¿no? de este momento que estamos viviendo, que realmente ha sido solemne, pero no con la pomposidad que él no quería, el Papa Francisco, y que dejó absolutamente su voluntad dicha, ¿no? Ha hecho su último viaje, este fue el papamóvil que llevó en el último, bueno, pues en el último domingo que vimos, el domingo de Pascua, donde él dio la bendición Urbi et Orbi y donde se paseó no una vez, que normalmente solo hacía un recorrido en la plaza de San Pedro, es que lo hizo 3 veces. Se quiso despedir de los fieles. Fue así. Hay que decir que el entierro va a ser en la intimidad, sin cámaras. El Vaticano después facilitará algunas imágenes de lo que ocurra en el interior de la basílica, por deseo expreso también del Papa, que ya dejó escrito cuál era su voluntad. Deseo que mi último viaje terrenal concluya precisamente en este antiguo santuario mariano, donde rezaba al principio y al final de cada viaje apostólico para encomendar con confianza mis intenciones a la Inmaculada Madre y agradecerle su dócil y maternal cuidado. Eso dejó escrito el Papa. Estamos viendo cómo es por dentro. La basílica va, como decía Inmaculada, a estar en el ala izquierda, sí, según entre se dos entra, capillas. a la izquierda. La parte de arriba, ese artesonado, dicen que es con el primer oro que llegó de América, con lo que se hizo. Y desde luego es una basílica de una riqueza impresionante que es del siglo V, pero ha ido remodelándose, pero no ha ido perdiendo todo lo que tenía desde el principio. Ahí vemos el momento ya cómo se va acercando a esa puerta por la escalinata. Pues desde mañana se va a convertir en un lugar de peregrinación, no solamente la Basílica de San Pedro, también estoy segura que desde mañana vamos a ver miles de fieles pasar por allí. Muchos, van a ser como los 2 centros de peregrinación, ahora va a haber que ir a San Pedro y a Rompen en y a Santa aplausos María. en el momento que va a entrar en la Basílica Santa María la Mayor. Lo escuchamos. Y en este momento ya comienza esa introducción en el interior de la basílica. A diferencia de las tradiciones pasadas, no va a utilizar el catafalco ni las 3 urnas superpuestas de ciprés, plomo y roble que forman parte de la tradición papal. En su lugar, solo van a emplear la única urna de madera con una caja de zinc en su interior. Son los monjes dominicos que atienden la basílica, que forman parte del cabildo de la basílica. iba a ser enterrado en el suelo. Quiso que fuera en el suelo. Dentro de los símbolos que él no ha querido tener tampoco está el báculo. El báculo, que es símbolo de poder en la Iglesia, pues él, insistimos, quiere ser enterrado como un obispo, nada más que obispo de Roma. Ahí está la Virgen. Cumpliendo su voluntad en su último viaje. Totalmente. Hoy el viaje de sus restos también a los pies de esa imagen de la Virgen. Decía en un prólogo de un libro que ha editado, yo creo que salió ayer, me parece, salió, el sí, Cardenal Ángelo Escola. Escola, sí. Decía, la muerte no es el fin de todo, sino el comienzo de algo, es un nuevo inicio y viviremos algo
que nunca hemos vivido plenamente, la eternidad. Bueno, pues debe estar disfrutando ya de ello ahora mismo. Claro, porque estamos viendo lo que nosotros somos capaces de ver, que es la llegada del cadáver a la tumba, pero en la fe de la Iglesia y por supuesto en la fe del Papa Francisco, es claro que el viaje es ese, a la eternidad, ¿no? Y tú antes decías, Inmaculada, que se quedó sin ir a Canarias para encontrarse con los emigrantes que llegan con pateras. Yo pensaba ayer, digo, realmente ese viaje sí que lo va a hacer, lo está haciendo ahora, porque el 80% de los inmigrantes que van a Canarias no llegan a Canarias. El mar les lleva a una muerte segura al océano, ¿no? Con eso se va a encontrar. A la eternidad. Decía también San Pío de Pietrelcina que él podía hacer mucho más desde el cielo que desde la tierra, que no le llorasen, que él iba a estar en un sitio donde podía hacer muchas cosas. Eso es lo que le va a suceder a Francisco, desde mi creencia. Creo que va a hacer mucho más desde allí. El Papa Francisco, que estuvo peleando hasta el último momento, porque él decía, recen por mí, pero no para que me vaya, sino para que me quede, echando otra vez mano de ese sentido del humor que le ha perseguido en estos 12 años de Papa, pero en toda su vida, ¿no? Nieves, perdona, porque vamos a contactar con Beatriz Alonso, que es la periodista que nos está contando el ambiente de lo que está pasando ahí. Beatriz, ¿cómo ha sido esta entrada del féretro del Papa? La verdad es que ha sido muy bonita, ha sido la última vez que el obispo entraba a su querida Basílica de Santa María la Mayor, una basílica que él desde siempre durante todo su pontificado era donde él iba y venía antes de cualquier. También le vimos aquí cuando salió desde el hospital Gemelli de Roma. Ahora mismo la plaza es esta. Los fieles están aquí, aplaudieron al Papa nada más entrar. Bueno, es una situación de expectación. Estamos ante un momento histórico muy especial, muy bonito. Ha habido llantos por aquí entre los fieles que tengo, porque como digo, es el último momento en el que estamos viendo a Francisco en esa Basílica de Santa María la Mayor. Aquí en la entrada le recibían los que él solía ayudar y con los que se solía ver, con una flor de color blanco. Mismo pidió. Falla la comunicación normal. ¿Sabes, Pedro, por qué? Por la seguridad, porque estamos rodeados de inhibidores. Justo en el momento que estamos viendo que van a introducir ya el féretro en la capilla, preparando la zona también donde va a ser enterrado esa parte. Como digo, de hecho me está sorprendiendo todas estas imágenes en el interior de la basílica, porque parecía que solo íbamos a poder ver el traslado. Mira, ahí vemos a niños llevando flores. No veremos cómo lo introducen probablemente en la tumba, que él quiso que tuviera parte de mármol de Liguria, que es de donde procede su familia. Una ofrenda de flores a la Virgen, precisamente. Virgen, claro. Y niños de, vamos a decir, de todas las razas. Es una ofrenda de flores como si la hubiera hecho el propio Papa. Se ha quedado frente a la Virgen, frente al icono, y los niños han llevado esas flores en su nombre. Y los han llevado en una cesta muy sencilla, ¿no? Sí. En una sencillez, está siendo todo total. Yo insisto en ese féretro de madera y tiene en el interior al final una zinc, pero han quitado los 3 féretros que es los que, bueno, en los que siempre se ha enterrado a los papas. Ha sido como una parada frente a la Virgen, porque el lugar donde está la tumba está entre esta capilla que estamos viendo ahora mismo y la capilla siguiente. En ese espacio es donde se ha habilitado ese pequeño hueco de apenas 2 metros. Si os habéis dado cuenta, había una escalera que estaba apoyada en la pared y me da la sensación de que algo tiene que ver, debe ser exactamente ahí donde se le va a enterrar. Pues estas son las imágenes que vamos a ver de momento, porque luego desaparecerá la señal del Vaticano, precisamente porque quiere, por expreso deseo del Papa, que fuera un entierro íntimo.
con su familia, con los más allegados dentro de su pontificado también. Mañana a las 4 de la tarde los cardenales que formarán parte del cónclave van a acudir a esta basílica, Santa María la Mayor, para rezar delante de la tumba, después ya de este entierro, y una vez lo hayan hecho los cardenales abrirán las puertas para que también todos los fieles puedan ir a rezar ante la tumba de Francisco. De Franciscus, que va a ser la única inscripción que va a aparecer en la tumba que está en el interior de esta basílica, cuyo frontón vemos ahora y que ha recibido ya el féretro con los restos de Francisco. Me gustaría ver la imagen mañana. Tengo ganas de ver la cantidad de fieles que pueden ir ahí. Porque además estamos en un momento, ya sabemos que es año jubilar, que hay mucha gente que ya tenía su hotel reservado, su viaje, también para la canonización de Carlos Acuti, y se han encontrado con esto y no han dejado de ir. O sea que es que esto se ha multiplicado. Y precisamente el nuevo Papa, una de las primeras cosas a las que se tendrá que enfrentar es la canonización de Carlos Acuti. Es que es claro, un santo millennial, un chico muy joven, de 15 años. Y este año, en verano, en agosto, es el jubileo con los jóvenes, una especie de jornada mundial de la juventud, casi aprovechando el jubileo con cientos de miles de jóvenes de todo el mundo que van a acudir a Roma, que ya han ido comprando sus billetes, que esperan con ansia esa cita y que posiblemente se encuentren con el siguiente Papa. Pues, ¿quién será, verdad? De hecho, iba a celebrarse ahora el jubileo de los adolescentes y por eso se unió a esta canonización. Pero claro, ahora las celebraciones jubilares seguirán con el nuevo Papa. Porque hoy este es un año especialísimo, claro. Cada 25 años es año santo por el cumpleaños de Jesucristo. ahora sí que despedimos al Papa. Estamos ante las últimas imágenes del féretro austero con esa cruz dentro de la propia madera, que es como él quería. Bueno, pues esa imagen del féretro ya sí que es la última que vamos a observar y que vamos a poder ver. Como digo, el Vaticano sí que va a distribuir, lo ha anunciado ya, que va a distribuir imágenes después, que esperemos poder enseñárselas en el informativo de las 2, si no en el de las 8:30. En cuanto tengamos esa imagen, evidentemente, es la que falta para completar lo que está siendo toda esta transmisión que comenzábamos a las 10 menos 5 de la mañana. Como ocurría con Benedicto, también las pudimos ver después el entierro. Estaba viendo la iglesia, que me parece además magnífica, que combina pues un montón de estilos, desde el paleocristiano, que es del siglo V, estamos diciendo, el románico con esa torre, el barroco en el interior, renacentista. En fin, es un sitio que merece la pena ver, ya lo merecía y yo creo que ahora mucho más. Bueno, y ese viaje que hemos visto por la antigua Roma, que nos lleva a siglos atrás, realmente ha sido de una belleza increíble dentro de la pena que estamos viviendo todos los fieles, ¿no? Y ahí la lluvia ha están... respetado, ¿eh? ¿Eh? La lluvia ha respetado, porque en estos respetado, días pero mira, atrás había unas tormentas de repente, repentinas, y sin embargo, fíjate qué bonito día. Bueno, esta imagen... de la evidentemente, Virgen. si siempre ir a Santa María la Mayor es una de las basílicas romanas, de San Pedro, San Pablo Extramuros, Santa María la Mayor y San Juan de Letrán, ¿no? Pero ahora ya un motivo especial para ir a Santa María la Mayor y para ir a la tumba del Papa Francisco. Y yo recomiendo a todos los que vayan que, ya que están en Santa María la Mayor, no se pierdan Santa Praxis, que es una iglesia pequeñita, maravillosa, con unos mosaicos antiquísimos, una iglesia pequeñita maravillosa, ¿no? Santa Está Praxis. justo al lado Santa Praxis de Santa María la Mayor, ¿no? ¿Cuántas veces se habrá escapado el Papa? Porque el Papa sabemos que le gustaba pasear la calle y alguna vez también ha estado yendo a lugares, sitios que al final los periodistas le hemos pillado, pero estoy segura que ha estado también ahí más de una vez, ¿no? ¿Dónde no hay una iglesia en Roma? Exactamente. Cada paso. Estamos viendo imágenes mientras se produce en estos instantes el entierro del Papa Francisco, que se está produciendo justo en este momento en Santa María la Mayor. Pueden ver también imágenes de la plaza de San Pedro en el funeral que comenzaba
poco más tarde de lo previsto, a las 10:10 de la mañana. Ha comenzado con 10 minutos de retraso porque los mandatarios internacionales de las 130 delegaciones que han acudido estaban presentando sus respetos ante el féretro. Y luego ha comenzado esta ceremonia que lo comentábamos antes también, ¿no? Ha sido una ceremonia muy al estilo Francisco, austera, no por ello alejada de la riqueza de la liturgia y del rito, ¿no? Efectivamente. ¿Os ha sorprendido alguno? ¿O esperabais algún tipo de misa diferente o algo? No. Yo esperaba esto y no sé el padre Bru, pero a mí realmente me ha parecido bello y, insisto, creo que la Iglesia va por aquí. Él ha dejado un camino en la sencillez, ¿no? en quitar bueno, pues todo lo que sobra. Esto es lo esencial. A mí personalmente me ha gustado mucho. Ha sido una celebración que se ha podido vivir en profundidad, ¿no? Con muchos silencios, realmente con un acompañamiento musical muy cuidado, ¿no? Que realmente llevaba a la experiencia de la oración y del encuentro con Dios. Vamos a poder comentar los detalles de toda esa celebración, pero primero vamos a esa plaza de San Pedro con Ángeles Conde. Ángeles, ha sido el punto y final ya a una mañana de celebraciones y de despedida, Francisco. Al final han sido 250.000 los fieles que han acompañado al Papa Francisco en este último adiós definitivo en el Vaticano, en este funeral de Estado, pero también un funeral solemne, la despedida del pontífice número 266 de la Iglesia Católica. Hemos visto por aquí a muchos jóvenes con pancartas en las que se podía leer: no nos dejaremos robar la esperanza, que era uno de los mensajes del Papa Francisco, uno de sus favoritos. Precisamente esta esperanza se notaba de alguna manera en el ambiente en estas inmediaciones de la Plaza de San Pedro y también de la Vía de la Conciliación. Tras el funeral y los ritos propios de estas exequias, el féretro del Papa Francisco ha regresado a la Basílica de San Pedro y desde allí ha salido por la llamada Puerta del Perullino, esa por la que él siempre entraba en este utilitario blanco. Pues bien, al final, por esa misma puerta, el papamóvil con el féretro del Papa Francisco se ha dirigido hasta la Basílica de Santa María la Mayor. Gracias, Ángeles. Y en otro punto de San Pedro, Anabel Sanz. Anabel, ¿cómo está la plaza? Ya sigue con peregrinos, sigue con fieles. ¿Y cómo lo han vivido? ¿Cómo lo has vivido tú también? De forma muy emotiva, como dicen los fieles con los que hemos hablado, es un momento histórico. Son muchas las personas que todavía están abandonando tanto la plaza de San Pedro como las inmediaciones. Han estado muy pendientes de las pantallas gigantes colocadas en los alrededores, porque hasta aquí, como nos comentaba nuestra compañera Ángeles, se han reunido 250.000 personas y por eso ha habido pantallas gigantes a lo largo, por ejemplo, de toda esta Vía de la Conciliación. Y estamos con tres jóvenes madrileñas. Ellas han estado desde primeras horas aquí en la Plaza de San Pedro del Vaticano y han asistido al funeral. Buenos días. Sí. Bueno, ¿cómo describirías este momento, el funeral, las exequias por el Papa Francisco? Hola, buenos días. Pues la verdad que ha sido un momento histórico y muy emocionante. Habíamos venido yo vivo en Roma, pero ya se han venido este fin a la canonización de Carlo Acutis, pero bueno, al final, como se tuvo que cambiar por el funeral, pues hemos aprovechado y no nos podíamos perder este momento. Mucho madrugón, porque al final hemos madrugado un montón, pero no hemos conseguido llegar hasta dentro porque había gente haciendo cola desde las 5 de la mañana, pero bueno, lo hemos seguido a través de las pantallas y muy bien, la verdad. Hemos hablado con otros españoles y nos comentaban que uno de los momentos que más les ha emocionado es cuando ha sido sacado el féretro desde la Basílica y ha sido colocado en el centro de la plaza, incluso ha sido recibido con aplausos. ¿Con qué momento de esta ceremonia te quedas tú? A mí me ha gustado mucho también ese momento y también el momento de la comunión, que no la hemos podido recibir, pero ha sido muy emocionante también. ¿Por la cantidad de personas, quieres decir? Sí, por ver todas las personas que han podido venir y ha sido muy... Bueno, vosotras estabais abandonando esta zona, habéis seguido también por las pantallas gigantes que ya se han apagado ese traslado de los restos mortales del Papa Francisco. ¿Con qué te quedas tú? Yo también me quedo con el momento que han hecho la bendición del féretro. Ha sido muy emocionante.
Desde luego, un momento histórico que ha reunido a 250.000 personas, seguridad máxima, nivel 1, aquí en Roma, una ciudad blindada, porque aquí también han estado 150 delegaciones oficiales de todo el mundo, 50 jefes de Estado, 10 soberanos, entre ellos los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, que han encabezado la delegación española. No ha asistido el presidente del Gobierno, sí ha estado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, también la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, así como el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y también el líder de la oposición y presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Los reyes han estado sentados en primera fila por orden alfabético en francés, que es la lengua de la diplomacia. Han estado muy cerca, sentados muy cerca de Donald Trump, y antes del comienzo de la ceremonia han saludado al presidente de Estados Unidos, y también los reyes don Felipe y doña Leticia han podido saludar antes del funeral al presidente de la República Francesa. Anabel, te quería preguntar, hoy has madrugado más de lo habitual, estabas muy prontito en la plaza de San Pedro. ¿A qué hora crees que se ha llenado ya la plaza de San Pedro, que tenía 40.000 personas de aforo, que se ha llenado? ¿Cómo han sido esas primeras horas de afluencia? Pues desde las 5 de la mañana ya estaban empezando a venir fieles. Nos han comentado que el metro, la línea A, que es la que llega aquí a la zona del Vaticano, ya empezaba a atraer a numerosas personas en esos primeros viajes, en el comienzo del servicio matinal. Y ya a las 6 de la mañana empezaban a llegar aquí los fieles. Los que han podido acceder hasta la plaza de San Pedro han tenido que pasar diferentes controles de seguridad, y esos que han madrugado sí que han podido estar lo más cerca posible de esa escalinata donde han estado a un lado las delegaciones oficiales, a la otra en el otro lado han estado los cardenales, y en el centro, como hemos podido ver, ha estado presidiendo este funeral ese féretro del Papa Francisco, una ceremonia que ha sido oficiada por el cardenal decano del Colegio Cardenalicio. Gracias, Anabel. Y en otro punto, allí está también nuestro compañero de Onda Madrid, José Luis Urgel, que está también con más españoles. José Luis. ¿Qué tal? Muy buenos compañeros. Me encuentro con Vera y con Lorena. Ellas viven en Madrid y han venido expresamente, han volado esta madrugada para ver al Papa Francisco, para participar, para asistir al entierro del Papa Francisco. Chicas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo ha sido la experiencia de estar cerca de la plaza de San Pedro? Pues muy emocionante, tenemos un sentimiento a flor de piel. Contadnos un poco, ¿a qué hora habéis llegado? ¿Cómo lo habéis hecho? Pues hemos salido a las 7 de la mañana de Madrid, hemos llegado a las 9:30 a Fiumicino, y de allí hemos cogido el shuttle corriendo para llegar y poder vivir estos momentos. Y cuando habéis llegado aquí al centro de Roma, ¿qué os habéis encontrado? Pues nos hemos encontrado que el acceso a la plaza de San Pedro estaba cortado y bueno, han habilitado unas pantallas gigantes al lado del castillo de San Ángelo, y allí hemos podido verlo con muchísimos más fieles de otros países, y ha sido muy bonito. Vera, ¿qué ha supuesto para ti? Pues ha sido muy emocionante y sobrecogedor, porque todos los fieles, una cantidad enorme de personas, para ver al Papa, ha sido muy bonito. Pues ellas son dos madrileñas que hoy están aquí en Roma viendo y participando en el funeral del Papa Francisco. Gracias, José Luis, con madrileños, españoles en Roma, que, como estábamos apuntando en esta mesa, pues algunos habían ido para la canonización de Carlo Acutis de mañana, y otros han ido ex profeso para decir adiós a Francisco. Sí, la verdad que ha sido un momento, yo creo, histórico. Ahí queda ya para siempre, y lo que no vamos a ver, pero sí a partir de mañana, es que en la lápida de Francisco, siguiendo pues esa tónica de austeridad y de sencillez, tan solo va a poner Franciscus en latín, nada más, por expreso deseo de él. Yo creo que también dice mucho de la personalidad del Papa, sinceramente. Podría poner alguna otra cosa, pero no, él solo quiere que ponga su nombre en latín y punto. Y a partir de ahí empezaremos a hablar del legado, porque yo creo que su legado va a dejar mucha estela, muchísima, y sobre todo esa cercanía con los
insisto, con los más necesitados, pero su cercanía con los jóvenes, lo estamos viendo, su cercanía con los niños, como su cercanía también con la gente pidiéndoles que vivamos la alegría, que por favor, que volvamos a la alegría. Y de verdad, perdonadme, pero es que esas palabras que él dijo, que el corazón es el lugar de la sinceridad, donde no se puede engañar ni disimular. Nada que valga la pena se construye sin el corazón. Esto está en su última encíclica. Es que resume muchísimo la filosofía del Papa Francisco. Marca un poco también quizás la línea, es un pontificado que marca la línea de lo que puede ser el siguiente, ¿no? Hay una imagen que me ha llamado mucho la atención y que la vamos a ver, ha sido un poco a escondidas después del entierro, y son Zelensky y Trump, que por cierto ya se ha ido de Roma, estaban hablando dentro de la basílica. Parece que estaban confesando uno frente al otro, no se sabe quién era el sacerdote, pero confesaban. Y cuando la he visto me ha dado la sensación de, bueno, a ver si de aquí sale algo positivo. Puede ser. San Pedro, con el Papa todavía ahí presente, es muy significativa. Faltaba muy poco para el sí de Zelensky, ¿no? Entonces, lo que no se ha conseguido, ¿no? En meses de esfuerzo, vimos aquel primer encuentro con Zelensky que fue agrio, duro, difícil. Mira, ahí bueno, pero ahí les tenemos, ahí tenemos la imagen. No me digáis que no puede ser más simbólica. Sí, sí. Y ahí vemos a Macron abrazándoles a los dos, ¿no? Ha sido un encuentro de 15 minutos, muy cerca, precisamente, vamos, cara a cara, más cara a cara imposible. Frente a frente. En el silencio y el recogimiento que la Basílica de San Pedro impone también para hablar de estas cosas. Ahí sí que no cabía, como decíais, los gritos y el tono elevado que se generó en la Casa Blanca. Y ahí sabemos de lo que están hablando. O sea, nadie se puede imaginar, no, pues no, ahí están hablando de la paz. Están solos. Están solos, sin nadie que intervenga por medio, hablando como pasó de la paz y de un acuerdo de paz. Y yo espero que de ahí salga algo positivo. Lo sabremos en los próximos minutos, ni tan siquiera días. Pero ahí están solos. Esto lo ha propiciado el Papa Francisco en este funeral. Esto yo creo que era impensable sin esos traductores y sin esas, en fin, están solos, y es que ahí no hay intermediarios, ni hay cámaras de televisión donde Donald Trump parece que se viene un poco arriba, ¿no? No, ahí están hablando de la posible paz en Ucrania, entre Ucrania y Rusia. No podía haber otro lugar y otro momento mejor para esa imagen. Hacerlo. Y en esa imagen, fijaos, se desprende, bueno, ese ambiente con Macron, y creo que es Stramer, que se le ve media cara, también. Trump y Zelensky juntos, después de ese encuentro, apenas 20 centímetros cara a cara, sin periodistas que hagan preguntas, sin un vicepresidente, sin la atención mediática. Recordemos que en la famosa reunión en la Casa Blanca, en el despacho Oval, las preguntas de los periodistas, algunas que incluso se metían con la vestimenta de Zelensky, fue haciendo crecer un poco ese estado de tensión hasta que todo estalló. Aquí el recogimiento y con el cuerpo presente del Papa Francisco, pues difícilmente se iba a generar una situación de tensión. Pedro, esta imagen, si finalmente se consigue un acuerdo de paz, va a quedar para la historia. Sí. Probablemente mañana o dentro de unos minutos los periódicos digitales y desde luego todas las televisiones, incluida la nuestra, además del féretro por las calles de Roma, y con esa también plaza de San Pedro llena de gente, esta es la otra imagen, esta es otra de las noticias del día, sin duda. Dijo antes de fallecer Francisco, el Papa Francisco, que todos los últimos momentos de tanto dolor, de la enfermedad, los había ofrecido por la paz, precisamente por la paz. Bueno, sí. Y creo que no han sido precisamente momentos muy agradables. Creo que ha tenido momentos durísimos durante su ingreso en Gemelli.
Fijaos, ahí vamos viendo las imágenes de Zelensky. Además, en la homilía precisamente del cardenal Rey destacaba que frente al estallido de tantas guerras, Francisco siempre elevó incesantemente su voz implorando la paz e invitando a la sensatez, a la negociación honesta para encontrar soluciones posibles, porque la guerra no es más que muerte de personas, decía Francisco, destrucción de casas, hospitales y escuelas. Esa invitación a la negociación, a la paz, hoy ha tenido este eco póstumo, como estamos viendo, entre el encuentro de Trump y Zelensky. Esta es sin duda la otra gran noticia del día, pero también podemos decir que hay una tercera, que es la de la delegación española que ha participado en este funeral, encabezada por los reyes de España, que les veíamos en un primer momento presentar sus respetos ante ante el féretro de Francisco. Después han tenido ese saludo con Donald Trump, le han saludado primero antes de la Eucaristía, antes de la misa funeral, y después en el momento de la paz, porque además el protocolo ha querido que estuvieran colocados, como están viendo ahí, al lado, solo separados por el presidente de Estonia, con lo cual ha habido ese saludo ahí, como están viendo, se dan la paz, se saludan, el saludo entre don Felipe y Donald Trump. Exacto. Lo estamos viendo. Pedro Sánchez no ha podido saludar a Trump, que era una de las cosas que hubiera ocurrido si Pedro Sánchez hubiera participado en esta delegación española. Ha enviado a dos vicepresidentas, a la vicepresidenta Montero y a la vicepresidenta Yolanda Díaz, y al ministro de Presidencia Félix Bolaños. También ha estado el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Sánchez, sin que sepamos qué acto tiene en agenda hoy, no ha querido participar. Pues si os parece, antes de seguir hablando, hay un compañero mío de Onda Madrid, José Luis Urgel, que está dando al detalle todas las informaciones y le tenemos preparadísimo para darnos una última hora. Así que, José Luis, adelante, cuando quieras. Muy buenas, me alegro de saludarte a ti y a todos los compañeros que estáis en el plató. Está siendo una mañana de mucha solemnidad, también de mucho entusiasmo, porque esta es una cita histórica que nos trasladan la mayoría de españoles con los que hemos podido hablar. Están aquí, algunos han venido expresamente, han volado a lo largo de esta madrugada hasta la capital de Italia a participar, a asistir al funeral del Papa Francisco, y luego a la mayoría de ellos les ha pedido. Este fin de semana es el fin de semana de los adolescentes, es año jubilar, vienen a peregrinar también la canonización de Carlos Acutis y se han encontrado con que el Papa Francisco ha fallecido. Está siendo, como digo, una mañana de mucha intensidad. Algunos de ellos han podido seguir al féretro, aunque la verdad, Nieves, no ha sido una tarea sencilla porque iba un poquito más rápido de lo que nosotros esperábamos. Nos cuentan también los españoles que tienen intención de que mañana la Basílica de Santa María la Mayor, porque ya será el momento en el que estará abierta a todos los fieles. Pues muchas gracias, José Luis Urgel. Estaremos estos días pendientes de todo lo que nos cuentes desde allí, desde Roma, porque ahora empieza lo siguiente, que es ver qué pasa. Sabemos que el cónclave va a estar ya, se está preparando, ya de hecho entre el día 6 y el día 11 puede suceder, puede ser el primer día, y ya empieza, en fin, otra fase. Después de enterrar al Papa empieza la otra fase de ¿y quién será? ¿Y quién será el nuevo Papa? Los periodistas ¿no? Nos gusta mucho hacer las quinielas, pensar bueno, ya en el cónclave, pensar en... Pero es verdad que los propios cardenales y los vaticanistas decían es un poco feo todavía hablar de quinielas de papables mientras está el cuerpo de Francisco presente o todavía no haya sido enterrado. Bueno, ahora ya sí. Ahora ya sí que empiezan. Es verdad que, Manuel, se están produciendo ya reuniones de cardenales. Ahora empiezan las misas del novenario, que son una misa cada día, todavía en recuerdo por Francisco, pero ahora ya sí se abre ese melón, hablando llanamente, de empezar a ver quién es el papable, y además ya están todos los cardenales allí que han venido al funeral y empiezan a trabajar. ¿Cómo es este proceso ahora? Bueno, es que las congregaciones generales son importantísimas. Son importantísimas porque hay que tener en cuenta que en el cónclave no hay reuniones de grupos. En el cónclave pueden hablar perfectamente en el comedor, en los pasillos, pero
Eso que aparece en las películas, que de repente se van 12 a una sala y tienen una reunión para hablar del próximo Papa, eso no se da en el cónclave. Es de mal gusto en el cónclave eso, ¿no? El cónclave se va a rezar y a votar, ¿no? En cambio, las congregaciones generales sí. Las congregaciones generales, de hecho, cada cardenal tiene la posibilidad durante unos minutos de decir a todos los demás cuáles son las necesidades principales de la Iglesia hoy y el perfil que necesita esa Iglesia de hoy de un sucesor de Pedro, ¿no? De hecho, en las últimas congregaciones generales, antes del conclave en el que fue elegido el Papa Francisco, al parecer fue decisiva la intervención del cardenal Bergoglio, ¿no? Ese momento en el que él dijo, además de lo de las periferias, él dijo aquello de que... sí, bueno, y hubo una cosa que llamó mucho la atención a los cardenales, que fue esa imagen que él dio de la frase del Apocalipsis, de que Jesús llama a la puerta de la iglesia para estar dentro siempre, ¿no? Y que él dijo en ese momento, bueno, ahora tenemos que interpretarla también, no en lugar de, sino también, como que el Señor Jesús llama desde dentro de la iglesia para que le abran la puerta, pero no para entrar, sino para salir, porque a veces en la iglesia le ponemos muchos cerrojos y él no puede salir al encuentro del hombre de hoy, ¿no? Aquella frase llamó muchísimo la atención. El cardenal Ortega, el arzobispo de Cuba, le pidió, de La Habana, le pidió esas notas escritas a mano, y de hecho luego él, cuando terminó el cónclave, cuando fue elegido, las difundió, y él fue el primero que dijo, y nadie le ha dicho que no fuera así, ninguno de los cardenales, que creó un impacto especial esa intervención en las congregaciones generales. Las congregaciones generales son muy importantes. Ahora te voy a preguntar algo sobre las congregaciones, pero déjame primero volver hasta Santa María la Mayor, donde se estaba produciendo en la intimidad el entierro de Francisco. No sé si ya ha terminado ese entierro, si ha salido la comitiva, los cardenales que estaban allí. Bea, Alonso. Hola, muy buenas. Pues mira, aquí estamos ya lo que es la celebración del ingreso del féretro iluminado. Tengo aquí conmigo a Chelo, que nos va a contar un poco cómo ha vivido este momento. A mí ha sido muy emocionante. De hecho, me estoy emocionando porque es un momento en el que se acaba una etapa que yo creo que ha sido muy positiva para todos los que profesamos la fe cristiana. ¿Cómo ha sido ver llegar este féretro de Francisco? Pues hay una mezcla de emociones, de la locura de gente que todos queremos pues decirle el último adiós, tener ese sentido de homenaje con él, y luego pues la locura de que todo el mundo está agolpado, que no te dejan ver, de que bueno, se pierde un poco esa cercanía con ese momento que tendría que ser un poco más íntimo, pero bueno, ha sido emotivo, muy emotivo. Ella es de Murcia y está aquí. Cuéntanos, has venido de viaje. Hemos venido desde Murcia 3 amigas que viajamos habitualmente y bueno, y cuando nos dio la noticia pensamos, merece la pena hacer un esfuerzo, recolocar agenda, hijos y de todo, y venir a despedir al Papa, que ha supuesto pues bueno, un ser excesivo. Y yo creo que alguien que ha movido mucho la estructura de las creencias de todos. Pues como ella, tenemos aquí también a cientos de fieles. Han empezado ahora a rezar un rosario, aquí justo ya en la puerta de la Santa María la Mayor, donde ya se encuentra el cuerpo de Francisco. Gracias, Bea, desde Santa María la Mayor. Fíjense además en esta imagen que les estamos mostrando, con esta pancarta de agradeciendo a Francisco. Es una de las muchas pancartas que hoy lucen en las fachadas de Roma, que se han podido ver durante todo ese trayecto, durante todo ese traslado del féretro de Francisco. Vamos a enseñarles también la imagen de la plaza de San Pedro, donde se ha celebrado el funeral esta mañana, y ahora esta es la plaza, esa columnata de Bernini, ya con las 40.000 personas que había dentro, abandonada todavía. Se ven las zonas de las tribunas que había junto al altar, y esto que junto al altar donde estaban las autoridades y los cardenales. Hay que decir que ahora mismo la sede de Pedro está vacante. Hay alguien que dirige la iglesia, pero no es el Papa, es un líder transitorio, ¿no? El Camerlengo.
Sí, exactamente, sede vacante, eso es lo que significa, evidentemente, que por eso los mayores enemigos, entre comillas, del Papa Francisco, bueno, y de todos los papas anteriores, han sido los sedevacantistas, es decir, los que no solamente le criticaban, sino que negaban que fuera legítimo, ¿no? Pero bueno, esto ha ocurrido con casi todos los papas a lo largo de la historia, o sea, que no ha sido solamente con el Papa Francisco. Claro, yo quería mencionar también que, claro, en este cónclave se da una circunstancia que no se ha dado nunca, y es que hasta ahora la mayoría eran cardenales europeos, pero por primera vez ahora se da solamente cardenales europeos, van a ser un 40% de los cardenales que se van a elegir papa. Por eso se está mirando también a cardenales, bueno, pues asiáticos, como por ejemplo Tagle, porque dicen, ¿qué necesita la Iglesia ahora? Pues expandirse, por ejemplo, en Asia. ¿Ayudaría a la elección de Tagle? Bueno, pues es otro de los nombres que están saliendo, ¿no? O también uno que tengo que mirarlo porque es muy difícil de decir, Lázaro Yu Yen-sik, que viene de Corea del Sur. Muy bien. Y estaba, muy bien. tenía 16 años cuando fue Se bautizado. pondrá un nombre más fácil, seguro, si sale papa. No, seguro. Que luego se cambiaría el nombre. Seguro, pero sí que hay que decir... Yo he tenido la oportunidad de conocerles a los dos y yo no he visto personas más sencillas y más preparados. Sí, o sea, teólogos, sí, filósofos, en fin, son personas muy preparadas, ¿no? A mí me gustaría que esto no lo contestase Manuel, que está más metido. Yo no sé si va a ser un cónclave relativamente sencillo o al contrario, porque primero, muchos de los cardenales no se conocen a pesar de que se vieran online, como tú dices, y que tengamos muchos medios. Y fueron elegidos a lo mejor no por afinidad, sino precisamente por irse a las periferias. Es decir, vamos a elegir a gente de fuera, pero muy distinta. De hecho, de las periferias, por ejemplo, de África, son precisamente cardenales muy tradicionales, que no sé yo si seguirían en la línea de Francisco. Y además es que la Iglesia, o a lo mejor me lo parece a mí, o a lo mejor se deja ver más que otras veces, está dividida en dos. Está más partida que nunca. Bueno, está viviendo los efectos de una realidad social que es de nuestro mundo, que es la polarización. También la polarización, como todos los pecados del mundo, entran dentro de la Iglesia, ¿no? Pero yo no diría que de un modo más especial, ¿no? A lo mejor con unas características determinadas, ¿no? De ese auge del integrismo neoconservador que proviene sobre todo de Estados Unidos, de la teología de la prosperidad en Estados Unidos, que es una teología más de la Iglesia de algunas iglesias protestantes, pero que también está, digamos, contagiando mucho a la Iglesia católica allí, ¿no? Bueno, sí, verdaderamente hay ese contexto, pero yo, yendo a lo positivo, diría que esta pluralidad de la que hablaba Nieves de los cardenales, que nunca se ha alcanzado, que empezó ya Juan XXIII y todos los papas sucesivos en el siglo XX a cada vez elegir más cardenales de los otros continentes que no sean el europeo, es que en el caso de Francisco ha llegado al punto de que en el momento de la creación de algunos nuevos cardenales, durante la primera hora antes después de su elección, todavía en Google no aparecían sus nombres. Eso es muy significativo para nuestro mundo. O sea, realmente sacados de la periferia, personas que no existían ni eran revelantes, como misioneros, como obispos perdidos, hasta para un buscador como Google, ¿no? Es muy significativo de esta visión que él ha tenido de realmente incorporar al colegio cardenalicio la presencia de la Iglesia en los lugares más recónditos y en los lugares más testimoniales de la vida de la Iglesia. Yo, desde luego, si me preguntas, Pedro, yo creo que va a ser un papa de no mucha edad, y creo que va a ser un papa que va a continuar en la senda de Francisco. Ahora te voy a preguntar por eso que dices de lo de no mucha edad, porque eso abre un debate importante. Pero permitidme primero que vamos a conectar con la periodista, y que ha estado allí también, que precisamente iba a cubrir con Regnum Christi, iba a cubrir el acto de mañana de Carlo Acutis. Y hoy, pues evidentemente estás allí con el funeral de Francisco. Paula Burgos, ¿cómo lo habéis vivido? Pues sí, así es, Pedro. Íbamos a cubrir la canonización de Carlo Acutis, pero al final Dios hace así sus cosas y ha tocado el funeral del Papa Francisco. Y aún así, claro, como es el júbilo de los adolescentes, muchísimos jóvenes
venido hasta aquí con mucha ilusión por vivir el funeral, porque sabemos y tenemos la de que el Papa Francisco está en el cielo y que nos va a ayudar desde ahí. Y pues ahora mismo estamos en la calle Borgo Pío, es una zona muy conocida de Roma, y están todos almorzando porque han estado bien pronto, sobre las 4 de la mañana muchos, y antes también. Entonces están buscando por aquí sitios, aún así lo viven los jóvenes, ya sabéis, con mucha alegría, mucha ilusión de haber vivido pues este hecho histórico. Y mañana también la misa del jubileo de los adolescentes sin la canonización de Carlo Acutis, claro. Además con periodistas, también con jóvenes. ¿Qué te cuentan de ellos, de cómo ha sido toda esta ceremonia del día desde el funeral hasta el entierro? ¿Cómo lo han vivido? Pues ha sido un papa muy querido por todos los... Entonces tenían muchas ganas, ¿no?, de llegar a este momento. Muchos nos cuentan que he querido construir siempre puentes en la iglesia y no muros. Era el papa que buscaba la paz. Además ha sido un papa, seguro que lo habéis hablado, ¿no?, el papa de las veces. Ha sido el primero americano, el primer jesuita que ha llegado al Vaticano, el primero que se ha llamado como San Francisco para hacer así pues honor a los más olvidados, a los pobres, a los franciscanos. Entonces es un modelo para los jóvenes y por eso le ven como un ejemplo a seguir, ¿no?, como un santo, que seguro que lo es ya. Y sobre todo con lo que se quedan es con la humildad del Papa Francisco. No sé si lo habéis visto, pero los zapatos, ejemplo, no son los que suele llevar cualquier papa, los zapatos rojos. Eran unos zapatos normales, ya estaban desgastados y de hecho se ve en una de las imágenes que ha publicado Vatican News, ¿no? Entonces esa humildad y esa pobreza espiritual y material pues es un ejemplo para peregrinos, para toda la gente católica y en la Iglesia, que seguro que van a seguir adelante. Gracias, Paula Burgos, desde Roma, contando la experiencia, cómo se ha vivido en primera persona el funeral del Papa. Y ahora fíjense, esto es imagen de Santa María la Mayor. Están sacando en directo esa plataforma en la que han transportado el grupo de migrantes y marginados el féretro del Papa hasta su tumba, que ya está. Ya se ha producido ese entierro, ahora ya no se va a retirar en el papamóvil que ha recorrido las calles de Roma, sino en ese pequeño camión que está recogiendo en la explanada de Santa María la Mayor, este templo dedicado a la Virgen que, como están viendo, ya es la morada de los restos mortales de Francisco. Pues yo quería comentaros también que otra de las fotos, porque antes hablábamos de imágenes, pero la imagen de toda la delegación española es otra de las fotos para la historia, otra de las fotos para incluso hacer determinados comentarios. Ahí estamos viendo pues desde Isabel Celaá, que desde luego es embajadora española en el Vaticano. También estamos viendo a los ministros de la presidencia, que también lleva todo el tema vaticano, Félix Bolaños, pero vemos a María Jesús Montero, y en el centro justamente los reyes de España, el rey Felipe VI y también la reina Leticia, y justamente al otro lado pues ya vemos a Yolanda Díaz, que también ha estado presente en esta delegación, y además yo creo que es la última ministra, en este caso vicepresidenta segunda, que ha estado la última vez viendo al Papa, o sea, de los últimos viajes que han hecho. En 2 ocasiones ha estado con él, y además siempre ha alardeado de la buena relación y sintonía que tenía con Francisco. Sí, sí, decía que abogaba por la decencia en el trabajo, que era el gran embajador de la decencia en el trabajo. Bueno, pues esa ha sido la delegación española, que sin duda la foto así completa no la habíamos visto, ¿no? La acaban de facilitar. Lo que habíamos visto son estas imágenes, que está esa misma delegación saliendo de la Basílica de San Pedro después de haber rendido ese respeto delante del féretro. Como vemos, el presidente del Gobierno no ha acudido, algo que ha llamado la atención porque la mayoría de monarquías parlamentarias, salvo la de Países Bajos, la mayoría han enviado al jefe del Estado,
o algún representante de la Casa Real y aparte al presidente del primer gobierno. ministro, ¿no? Incluso ha ocurrido también con Italia, que ha enviado al presidente de la República y a Giorgia Meloni. Ha sido lo habitual en todos los países. En España el presidente del gobierno ha decidido no ir. No sabemos la razón, no ha dado tampoco un motivo, su agenda no tiene hoy nada de reseñable para que no haya podido acudir. Y bueno, al final es el encuentro. Fijaos, Naciones Unidas tiene 190 países. Hoy aquí en San Pedro había 130 delegaciones. Hoy aquí hemos visto cómo Trump y Zelensky se han reunido juntos. No hay mayor evento de jefes de Estado internacional, no hay evento más importante hoy a nivel de relaciones internacionales que lo que ha acontecido aquí. Ha faltado Putin, pero ha mandado por primera vez, porque nunca jamás ha habido presencia rusa en el entierro de un papa y en el funeral de un papa, y esta vez sí que ha mandado también una delegación. Es que al final, además con la asistencia de Trump, esto se ha convertido, bueno, estamos viendo las imágenes de esta minicumbre en San Pedro entre Zelensky y Trump, pero es que solo la asistencia y la afluencia de jefes de Estado y primeros ministros hace que sea el escenario ideal para cualquier momento, cualquier negociación, además en un momento en el que, fijaos, dos guerras abiertas que sacuden el mundo occidental y la guerra comercial que también tiene enfrentado a gran parte del mundo, ¿no? Parecía casi una minicumbre del G7, porque en esas fotos que hemos visto no solamente estaba Trump y Zelensky, es que hemos visto también al primer ministro británico y también hemos visto y a Macron. Estaban ahí después de este momento. Hemos visto la otra imagen de los cuatro. Ahí la tenemos. Ahí están. Ahí se está fraguando la paz. Precisamente Macron y Starmer son los que han liderado todas las reuniones de la Unión Europea para intentar buscar una solución también para la paz en Ucrania, justo en el momento de más tensión entre Estados Unidos y Ucrania. Y conviene recordar que es que no solamente ahora, en el siglo XXI, en el siglo XX, en la historia de la Iglesia, los papas han ejercido una labor diplomática importantísima, ¿no? Antes, cuando eran los estados pontificios, luego ya el Estado del Vaticano, han sido instrumentos de diplomacia y de negociaciones de paz durante toda la historia, ¿no? La caída del muro de Berlín, por supuesto, pero, el Papa Juan Pablo II intervino. No entenderíamos hoy la diplomacia sin las embajadas. Las embajadas es un invento de la Santa Sede. La primera embajada del mundo fue la embajada de España en la Santa Sede y de la Santa Sede en España. Es la número uno de la historia de las embajadas, ¿no? Lo de las embajadas ha sido un invento de los papas para poder tener no solamente unos representantes ante la Iglesia de cada país, sino sobre todo ante los jefes de Estado, ante los responsables de las naciones, ¿no? Entonces, claro, es una corriente que hace que un país tan minúsculo, sin ningún poder ni económico ni militar, sin embargo, sea siempre epicentro de relaciones internacionales, y evidentemente el Papa Francisco ha sido un gran diplomático también. En los correos vaticanos, por eso no se entiende, no hay una comunicación oficial de la Santa Sede, pero sí que en los correos vaticanos dicen que no se entiende la ausencia de Pedro Sánchez. Máxime, recuerden, en el funeral de Juan Pablo II, el presidente era Rodríguez Zapatero y en esa ocasión sí que acompañó a los reyes al funeral. Sánchez tampoco estuvo en los funerales de la Dana. La última vez que participó en un funeral importante fue el de Montserrat Caballé. Pero no se sabe realmente los motivos por los que Sánchez no ha acudido. Yo no sé si de alguna manera le puede pasar factura en un momento determinado el faltar, el no estar ahí, o le da igual. Hoy, desde luego, se ha quedado fuera de la foto. Hoy se ha quedado fuera de la foto del mundo y de esa que estamos viendo. A otras personalidades. Es que hoy la Ciudad del Vaticano, es verdad, siendo un estado tan chiquitito, se ha convertido en el epicentro del mundo a todos los niveles diplomáticos. Siempre que hay una reunión de tantas cabezas con tanto poder, aunque sean una parte, siempre hay algo de negociación, hay algo de diplomacia. Yo sinceramente creo que hay que estar, porque a mí me quiero sentir representado por todas partes, ¿no? Esta ha sido como la segunda parte de ese encuentro con Starmer, Macron, Zelensky y Trump. Echamos quizás de menos en esa foto a Meloni, que sí que ha estado participando. Yo no he llegado a verla,
porque yo no sé si por cuestiones de protocolo no aparecía en las primeras filas, pero sí que ha estado Meloni. Sí, ha estado. Yo lo que dudo es que si hubiera ido Sánchez hubiera estado en esa foto. No hubiera estado en esa Hombre, foto. si había presidentes y primeros ministros de todo el mundo. Pero ahí, en esos 4, es que están los que están resolviendo en este momento las grandes crisis. Ahí hemos visto a Meloni, perdonad, mira, y a von der Leyen también, que no la habíamos visto. Bueno, vamos a cerrar este capítulo diplomático. Había una pregunta que antes te he dejado a medias, Manuel, para retomar el asunto del ahora qué, porque fíjense, bueno, esta tarde de Rosario empiezan las misas de novenario y continúan estas congregaciones de cardenales, estas congregaciones cardenales, que nos estabas contando algo muy interesante, que es realmente ahí donde se debate qué es lo que necesita la Iglesia. Y luego ya en el cónclave es una reunión más de una especie de retiro espiritual a lo bestia, en donde rezan todos juntos y a lo mejor hasta no tienen tampoco tanto tiempo o tanta oportunidad de profundizar en los retos de la Iglesia. Y Nieves había planteado un elemento también importante, que es el de elegir a un papa joven. Elegir a un papa joven, bueno, nunca sabe uno, pero abre las puertas a un pontificado largo como el de Juan Pablo II. Entonces, la pregunta es, ¿realmente estas congregaciones son temáticas? ¿Cómo van? Porque es ahí donde se plantea, yo creo, qué necesita la Iglesia y en función de eso se elige al Papa. Sí, yo creo que en las congregaciones generales, antes de pensar en personas con nombres y apellidos, están pensando y empiezan a pensar en estas cosas, ¿no? Si joven, si mayor, si italiano, fuera de Italia. De qué continente, porque yo creo que ahora ya más que antes era italiano o no italiano, ahora ya gracias a Dios es de cuál de los 5 continentes, ¿no? Lo cual hemos ganado mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos perdido ese eurocentrismo, ¿no? Y eso es lo que principalmente se va a debatir en las congregaciones generales, ese perfil, ¿no? Que yo creo que es lo fundamental. Luego ya a ese perfil hay que ponerle nombres y apellidos concretos de distintas personas, pero que si al cónclave se llega ya con unas claves de 2 o 3 perfiles, luego ya en el mismo cónclave esos nombres pueden cambiar mucho, porque a esos perfiles pueden corresponder muchos, ¿no? Entonces ahí ya realmente pues es muy complejo y muy difícil saber, por lo que poco sabemos, aunque los cardenales tienen voto de secreto, no solamente durante el cónclave, sino también después, pero bueno, siempre a algunos se le ha ido un poco la lengua, ya comentado, por lo poco que sabemos de los últimos cónclaves, no solamente es que el que entra papa sale cardenal, sino que también dentro del mismo cónclave, en las primeras votaciones puede ponerse de relieve un nombre y a las segundas votaciones salir otro. Pero yo os quería añadir un nombre, si antes decíais a los nombres asiáticos, os voy a dar un nombre que suena, que también lo han dado en Italia, en los medios italianos, viene del Congo, es el arzobispo de Kinshasa, es Fridolin Ambongo Bensungu. Qué bien dices los nombres, ¿eh? Bueno, tiene 60 años, luego es joven para la elección de un papa, y realmente él fue elegido por el Papa Francisco en el 2016 como arzobispo de la Archidiócesis Latina de Congo. Ahí lo dejo, pero es otro de los nombres que también. ¿Y alguno raro más tienes? ¿Alguno raro? Alguno más. Tenemos a Anabel en la plaza de San Pedro y antes de que se nos vaya el tiempo de este especial quería conectar con ella para ver cómo está la plaza, si ya se ha vaciado de fieles y un poco de broche de lo que ha sido esta mañana, Anabel. Pues falla el audio de esa comunicación con Anabel, a ver si la podemos intentar recuperar. Manuel, estaba señalando justo con la imagen que estábamos viendo. Sí, mira, los españoles. A ver, ahora sí, mira, era el presidente de la Conferencia Episcopal. Ahora ya sí, Anabel, vamos a ver si tenemos esa comunicación contigo. Sí, os estaba comentando que todavía son muchos los fieles, las personas que se encuentran aquí, siguen abandonando esta plaza y otros que están llegando para ver el lugar donde ha tenido lugar a las 10 de la mañana ese funeral por el Papa Francisco. Aquí han estado muchos después de esa ceremonia porque han estado siguiendo también por las pantallas gigantes el traslado del féretro con los restos
restos mortales del Papa argentino hasta la Basílica de Santa María la Mayor. Un recorrido de 6 kilómetros que ha pasado por puntos tan significativos y simbólicos de esta ciudad como por ejemplo el Coliseo, los foros imperiales o también la Plaza Venecia. Aquí han estado 250.000 personas, hemos estado con algunos españoles, sobre todo hemos visto a jóvenes españoles porque se celebra el jubileo de los adolescentes. Aquí han estado presentes 130 delegaciones oficiales, la española ha estado encabezada por los reyes de España. Gracias, Anabel. Pues hasta aquí tenemos este programa especial que arrancaba a las 10 menos 5. Hemos vivido el funeral, el traslado y el entierro del Papa Francisco. Quiero agradecer a Manuel Bru, que nos ha explicado fenomenal todos los detalles de la celebración. Gracias por estar con nosotros. Nieves Herrero, un placer, como siempre. Gracias, nos veremos por aquí. Yo en la radio, tú aquí en la tele. Inmaculada Galván, muchísimas gracias. Nada, encantada. Y por supuesto, gracias a ustedes. No se vayan porque enseguida arrancamos el Telenoticias con todo lo que ha acontecido en Roma esta mañana, en España, en Madrid y en el resto del mundo. Enseguida, en el Telenoticias.